Hay caminos que parecen diseñados para perderte, no porque sus curvas sean confusas, ni porque el bosque que los rodea nuble la vista. Hay caminos que simplemente no quieren que regreses. El túnel Inunaki es uno de ellos. Enclavado en una región boscosa de Japón, entre montañas y espesura, este viejo paso vehicular es más que una simple estructura abandonada, es una herida abierta en el paisaje, un recordatorio de lo que no debería existir, de lo que debería haberse sellado y olvidado para siempre. Todo comenzó con un desvío, como ocurre con muchas pesadillas. Un joven mecánico, llamado Tetsuya, volvía de visitar a su novia en la prefectura de Fukuoka. Era tarde. Las luces de la autopista iluminaban intermitentemente la carretera mojada por una reciente llovizna. Su coche, un viejo sedán gris, comenzaba a fallar, tosiendo con cada subida, como si el motor compartiera su agotamiento. Entonces vio el cartel. Un viejo letrero oxidado que señalaba una ruta secundaria. Atajo hacia Inunaki. Dudó un segundo. El nombre le resultaba familiar, aunque no supo por qué. Tal vez lo había leído en alguna noticia antigua o en una conversación olvidada. Pero en ese momento, lo único que pensó fue: llegaré más rápido. Tomó el desvío. El camino era angosto, bordeado por árboles que parecían inclinarse para mirar al recién llegado. La niebla comenzó a espesarse. El mundo se volvió más silencioso. Tetsuya bajó la ventanilla para que el aire fresco lo ayudara a mantenerse despierto, pero lo que entró fue un olor extraño. No era humedad, era algo podrido, como carne vieja abandonada en un sótano sin ventilación. El hedor era tan repentino y penetrante que por un instante creyó que algo se había muerto en su coche. Bajó la velocidad. Miró hacia atrás, al asiento trasero, pero no vio nada fuera de lugar. Y entonces lo vio. La boca del túnel apareció de repente, como un agujero en la misma montaña. Estaba completamente oscurecido. No había iluminación. Los faros del coche apenas alcanzaban a revelar las paredes de concreto agrietado, cubiertas de moho, con grafitis indistinguibles. Pero algo no encajaba. La entrada estaba cercada. Unas vallas oxidadas intentaban bloquear el paso, y un cartel medio colgando decía, con letras pintadas a mano: la aldea de Inunaki no respeta la Constitución de Japón. Tetsuya frunció el ceño. ¿Una aldea sin leyes? Pensó que era una broma, un mito urbano, pero la curiosidad fue más fuerte. Rodeó la barrera, apartándola apenas con el coche, y entró. El cambio fue inmediato. No solo la oscuridad era más densa, sino que el silencio se volvió total. Ni siquiera se oía el motor, aunque lo tenía encendido. Ni un insecto, ni el viento. El túnel absorbía el sonido como si estuviese hecho de vacío. El olor, esa mezcla de podredumbre y óxido, se intensificó. Tetsuya se inclinó hacia el volante, casi hipnotizado por el paso angosto que se abría ante él. El túnel no era largo, tal vez unos 80 metros, pero en la penumbra parecía interminable. A mitad de camino, el coche se detuvo. No hubo explosión, ni humo, simplemente murió, como si algo lo hubiese desconectado del mundo real. Intentó girar la llave. Nada, ni siquiera el clic de un intento fallido. El aire en el interior comenzó a sentirse pesado, como si estuviera siendo observado. Sacó su móvil, sin señal, ni siquiera GPS. El icono del reloj digital se congeló. Miró por el retrovisor y vio algo. Una figura, apenas un bulto, al borde de la entrada del túnel, donde la oscuridad comenzaba. No tenía forma clara, pero estaba ahí, fija, inmóvil. Sintió un sudor frío bajarle por la espalda. No quería bajar, no quería salir, pero quedarse no era opción. Tomó una linterna de la guantera, abrió la puerta y salió al túnel. El eco de sus pasos no volvió. Caminaba, pero el sonido no rebotaba en las paredes. Caminaba hacia la boca de salida, solo para descubrir que ya no estaba. La entrada por donde había venido había desaparecido. Solo había un muro sólido, sin grafitis, sin vallas. Se volvió hacia el otro extremo. La oscuridad era absoluta, como si no hubiese salida. Y entonces
escuchó el primer sonido desde que entró. Un susurro. No eran palabras. Era algo húmedo, como una respiración agitada que se arrastraba por el eco de las paredes. La linterna comenzó a fallar, titilando. En uno de esos parpadeos, Tetsuya vio, por un instante, una mano apoyada contra la pared a pocos metros de él. Una mano pálida, con dedos largos y uñas negras como garras. Cuando la linterna volvió a encenderse, no había nada. Solo más túnel. Corrió. No pensó, no razonó. Solo dejó que el instinto lo moviera. Golpeó la pared, pateó el concreto, gritó pidiendo ayuda. Nada. Hasta que, de pronto, el túnel terminó. Sin transición. Estaba afuera. Pero no era el mismo lugar. El bosque era más denso. La carretera, inexistente. Todo parecía más antiguo. El aire, más frío. Frente a él, una vereda estrecha conducía a una aldea en la lejanía. Casas de madera, humo saliendo de algunas chimeneas. No había postes eléctricos. No había autos. Solo árboles y silencio. Tetsuya comenzó a caminar como en trance. Algo lo llamaba desde allí. La aldea no tenía nombre visible, pero supo, sin que nadie se lo dijera, que había llegado a Inunaki. Al principio no vio a nadie. Las casas parecían abandonadas, aunque algunas mostraban señales de vida, puertas abiertas, faroles encendidos, pero ni una sola persona. Caminó por un sendero de tierra hasta que llegó a una pequeña plaza con una fuente rota en el centro. Allí vio a la primera figura. Era un anciano, encorvado, con ropas tradicionales, sentado en un banco de piedra. Su piel era amarillenta, como papel viejo. Sus ojos hundidos. Tetsuya se acercó, tratando de hablar, pero el anciano levantó la mano, como advirtiéndole que no dijera nada. «Ya estás aquí», murmuró sin mirarlo. «Ahora ya no puedes irte». Tetsuya retrocedió, pero sus pies parecían más pesados, como si algo lo anclara al suelo. El anciano no se movió, solo señaló con un dedo tembloroso hacia una de las casas. «Ella te está esperando». ¿Quién era ella? ¿Por qué sabían que venía? ¿Qué lugar era ese en realidad? Las preguntas no paraban de girar en su mente, pero su cuerpo no obedecía. Caminó hacia la casa señalada. La puerta estaba entreabierta. Dentro, una lámpara de aceite temblaba con una llama débil. Y sentada frente a una mesa de madera, de espaldas a él, había una mujer. Sus cabellos eran largos, negros, cayendo como un velo sobre una túnica blanca. No se movía, ni siquiera parecía respirar. Tetsuya la llamó. «Señora, ¿está bien?» La mujer no respondió. Entonces, lentamente, giró el rostro hacia él, y cuando por fin sus ojos se encontraron, Tetsuya sintió que algo dentro de él se rompía. No era miedo, al menos no en el sentido habitual. Era una comprensión profunda, un presentimiento ancestral, como si su alma recordara algo que su mente jamás vivió. El rostro de la mujer era hermoso, pero no de una forma humana. Su piel era demasiado pálida, traslúcida casi, como la superficie del agua bajo la luz de la luna. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas ni esclerótica. No mostraban emociones, ni enfado, ni alegría, solo un vacío insondable. Sonrió. «Te estaba esperando, Tetsuya», dijo, pronunciando su nombre como si lo hubiese sabido desde siempre. Él no pudo responder. Su lengua se pegó al paladar. Intentó dar un paso atrás, pero sus piernas no reaccionaban. La mujer se puso de pie, lenta, casi flotando, y caminó hacia él. Con cada paso que daba, la habitación parecía alargarse, deformarse. Las paredes se arqueaban, el techo se hundía, la lámpara oscilaba como si estuviera a punto de apagarse. Cuando ella estuvo frente a él, levantó una mano y la posó en su pecho. «Llevas el olor del otro lado, pero eso se irá pronto». Tetsuya quiso hablar, pero fue como si le hubieran arrebatado la voz. Solo un sonido ahogado escapó de su garganta. La mujer inclinó la cabeza, casi con ternura. «Debes quedarte. Aquí no hay muerte, ni tiempo, ni leyes.
Este lugar está fuera del mundo. Por eso Inunaki no necesita la constitución de Japón, ni la de ningún otro sitio. Ella giró y se perdió por una puerta trasera, dejando un rastro de oscuridad tras de sí, como si absorbiera la luz a su paso. En cuanto desapareció, Tetsuya recobró el control de su cuerpo. Salió de la casa sin mirar atrás y corrió por las calles de tierra. Pero la aldea no era la misma. Las casas ya no estaban en su sitio. Algunas se habían multiplicado, otras se habían fusionado, formando estructuras imposibles. La fuente de la plaza ahora expulsaba un líquido negro que burbujeaba lentamente. Y lo peor, el cielo. Era rojo. Un rojo apagado, enfermizo, como si el sol se hubiese detenido en una puesta de sol eterna. Entonces los vio. Personas, pero no eran personas. Caminaban por los caminos de tierra sin hablar, con los ojos cerrados, las bocas cosidas con hilos negros. Algunos tenían la piel cubierta de ceniza. Otros no tenían rostro en absoluto. Tetsuya se escondió tras una de las casas y observó, con el corazón latiendo como un tambor. Nadie parecía buscarlo. Nadie reaccionaba a nada. Solo caminaban lentamente, como si siguieran una coreografía silenciosa. «No deberías estar aquí». La voz vino de su derecha. Una figura encapuchada, más joven que el resto, lo miraba desde la sombra de una viga. A diferencia de los otros, este ser tenía ojos normales, humanos, llenos de angustia. «¿Quién eres?», logró balbucear Tetsuya. «Fui como tú, un visitante, un curioso. Entré al túnel hace muchos años. No recuerdo cuántos. Aquí no pasa el tiempo, solo existen los ciclos». «¿Qué ciclos?». El encapuchado lo miró con tristeza. «Día, noche, ella, el otro». Tetsuya no entendía, pero el pánico comenzaba a congelarle la espalda. El joven se acercó. «Escúchame, cada noche ella despierta, y cuando lo hace, busca a uno nuevo. Tú eres el nuevo. Tienes que irte antes de que anochezca del todo». «No puedo». El túnel desapareció. No hay salida. El joven negó con la cabeza. «Hay una salida, pero no está en el mismo lugar donde entraste. Tienes que cruzar la aldea, llegar a la torre. Allí podrás volver, si no te encuentran antes». Antes de que pudiera preguntar más, el joven desapareció entre las sombras, como si jamás hubiera estado ahí. Tetsuya, con el corazón desbocado, se incorporó y corrió en la dirección opuesta. La aldea parecía retorcerse tras cada esquina. Algunas casas crecían al pasar junto a ellas, otras se abrían como flores podridas, dejando escapar susurros y risas distorsionadas. Las sombras se alargaban, aunque no había sol. El aire se volvía más espeso, casi líquido. Finalmente, la vio. La torre. No era alta, pero destacaba del resto de construcciones. Era una estructura de piedra, sin ventanas, cubierta de símbolos tallados que parecían moverse si uno los miraba fijamente. La puerta estaba abierta, como una boca esperando. Sin pensar, Tetsuya entró. El interior era aún más irreal. No había escaleras, solo un corredor que descendía en espiral, demasiado largo para el tamaño visible desde fuera. Comenzó a bajar, con la linterna en mano. La luz temblaba. Las paredes estaban cubiertas de marcas, manos. Cientos de manos, como grabadas a fuego. Algunas pequeñas como de niño, otras gigantescas, inhumanas. En el aire flotaba un murmullo constante, como si las piedras susurraran entre ellas. Después de minutos que parecieron horas, llegó a una sala circular. En el centro, una abertura en el suelo revelaba una especie de espejo de agua. Pero el reflejo no era el suyo. Se inclinó. Lo que vio fue su coche, estacionado frente al túnel, como si jamás hubiera entrado, como si aún tuviera la oportunidad de regresar. Una voz lo interrumpió. «¿De verdad quieres volver?». Era ella, la mujer de la casa, pero ahora su piel estaba cuarteada, como porcelana rota. De sus ojos brotaba una niebla oscura y en sus brazos algo palpitaba bajo la piel. «Podrías quedarte. Aquí nadie te hará daño, nadie muere, nadie sufre. Todo es silencio». Tetsuya apretó los puños. «Prefiero morir en mi mundo que vivir atrapado en este».
La criatura sonrió, y en su sonrisa se abrieron demasiados dientes. Extendió los brazos. Las paredes comenzaron a temblar. Las manos talladas se movieron, saliendo de la piedra, buscando atraparlo. Tetsuya saltó. No pensó, no esperó. Solo se lanzó al agua del espejo. El frío fue absoluto. Fue como caer al vacío del universo, como si el aire mismo se desintegrara, como si no existiera cuerpo, ni tiempo, ni pensamiento. Y de pronto todo se detuvo. Abrió los ojos. Estaba en el coche. El motor estaba encendido. Los faros iluminaban el túnel, inmóvil. Miró hacia atrás. Nada, ni una figura. La entrada seguía ahí. No había aldea, ni torre, ni mujer de porcelana. Respiró con fuerza, como si hubiese estado conteniendo el aire por siglos. Puso marcha atrás. Salió del túnel a toda velocidad. No miró atrás ni una vez. Cuando llegó a la autopista, el reloj del coche marcaba la misma hora que cuando entró, como si no hubiera pasado ni un minuto, pero lo había vivido. Todo. Detuvo el coche en una estación de servicio y vomitó sobre el asfalto. Lloró, tembló. Nadie entendió nada, nadie podía entender. Regresó a su vida, o lo intentó. Hasta que una noche, al revisar su buzón, encontró un sobre sin remitente. Dentro, una sola hoja. En ella, escrito con tinta negra, decía: «La aldea de Inunaki no respeta la Constitución de Japón. Te estamos esperando». Durante semanas, Tetsuya no pudo dormir. Cerraba los ojos y volvía a ver aquellos rostros sin facciones, aquellas manos saliendo de la piedra, aquella mujer de mirada infinita que lo conocía por su nombre antes de que él siquiera pisara ese mundo. Intentó convencerse de que había sido un sueño inducido por el estrés o el agotamiento, pero el sobre seguía ahí, guardado en su cajón. Una hoja real, una advertencia, o tal vez una invitación. Las cosas empezaron a cambiar. Primero fue el teléfono. Algunas llamadas no entraban. Otras, cuando contestaba, solo devolvían un silencio profundo, como el del túnel. Después, notó que su reflejo en los espejos tardaba un segundo más en moverse que él. Pequeños desajustes, como si la realidad a su alrededor se estuviera despegando, capa por capa. Una noche, mientras paseaba por las afueras de la ciudad intentando despejar su mente, vio una figura al otro lado de la calle. Era el joven encapuchado del pueblo, el que le había hablado sobre los ciclos. Esta vez no dijo nada. Solo lo observó. Y luego, con un movimiento lento, señaló hacia el bosque, hacia el mismo lugar donde empezaba el desvío que llevaba al túnel Inunaki. Tetsuya no quería volver. No tenía ninguna intención de acercarse a ese lugar, pero el mundo que lo rodeaba comenzó a empujarlo, sutil pero constante. Su coche empezaba a aparecer aparcado en sitios donde él no lo había dejado. Su reloj digital mostraba horas imposibles, como 26:56 o 32:74. Las luces de su apartamento se apagaban todas a la vez a las 3:33 de la madrugada, cada noche, sin excepción. Y entonces entendió la verdad. No había salido. Físicamente, sí. Estaba en su mundo, en su ciudad, pero parte de él se había quedado allá. O tal vez lo que había regresado no era él del todo. Una grieta lo unía con Inunaki, y esa grieta se estaba abriendo. Tomó una decisión, una que ya no tenía el poder de evitar. Al amanecer condujo hacia las montañas, siguiendo el mismo camino, como si cada curva ya estuviera escrita en su memoria. Cuando llegó al desvío, ya no había cartel, solo el sendero, esperándolo. El sol aún no se alzaba del todo. El cielo era gris, como antes de una tormenta. Las ruedas crujieron sobre la gravilla húmeda mientras se adentraba en la niebla. Y entonces lo vio, igual que la primera vez, el túnel. Oscuro, sellado por las mismas vallas oxidadas y aquel letrero inconfundible. Esta vez no necesitó moverlas. Las vallas estaban abiertas. El túnel lo había estado esperando. Tetsuya apagó el motor y bajó. Caminó hasta la entrada. El mismo olor, el mismo silencio, pero ya no había miedo. Solo una certeza, como quien vuelve a casa después de mucho tiempo.
Dio el primer paso, y el mundo cambió. La oscuridad lo tragó. No hubo transición, no hubo túnel. Solo se encontró, de nuevo, en la aldea. Solo que ahora estaba despierta. Las calles vibraban con un murmullo constante. Las casas emitían una especie de luz enfermiza desde sus ventanas, como si respiraran. Y los habitantes lo esperaban. Docenas de figuras se alineaban a ambos lados del sendero principal. Algunos con vendas en los ojos, otros con bocas enormes que sonreían. Todos se inclinaban ligeramente al verlo pasar, como si reconocieran algo en él, como si finalmente aceptaran su llegada. La mujer lo esperaba al final del camino. Estaba de pie, junto a la fuente. Su aspecto era distinto, más humano, pero sus ojos seguían siendo pozos sin fondo. «Has vuelto. Lo sabíamos». Tetsuya no respondió. Solo bajó la mirada. «No puedes estar en ambos mundos, Tetsuya. Solo uno puede ser tu hogar. Tú cruzaste, y eso deja marca. Ahora eres parte del ciclo». «¿Qué es este lugar realmente?», preguntó casi en un susurro. Ella inclinó la cabeza. «Un refugio, un error, un eco. Nadie sabe exactamente. Algunos dicen que es una fractura en la realidad, otros que es una prisión para lo que no debe existir. Lo único seguro es que quienes llegan aquí lo hacen porque el mundo de afuera ya no los quiere». Él levantó la mirada, con lágrimas en los ojos. «¿Y ahora qué?». Ella extendió la mano. «Ahora aceptas, y te conviertes en uno de nosotros». Los habitantes de la aldea comenzaron a rodearlo lentamente. El sonido de sus pasos era seco, como huesos golpeando piedra. Tetsuya sintió como su cuerpo comenzaba a perder densidad, como si se disolviera. Su carne se volvía leve, su respiración más lenta. Ya no tenía miedo, no del todo. Era como si algo dentro de él hubiera esperado este momento desde siempre. Y entonces vio algo. A través de la multitud, en la distancia, entre dos casas deformes, una niña de unos 8 años, con uniforme escolar. No pertenecía a ese lugar. Su mirada era confundida, aterrada, temblaba, y detrás de ella, el túnel. La boca del túnel, abierta, la niebla girando en espiral como si la estuviera absorbiendo. Tetsuya dio un paso adelante. «¡No!». La mujer lo miró, desconcertada. «¿Qué haces? Ella no pertenece aquí». Corrió. Sus pies ya no tocaban el suelo, pero avanzaban. Empujó a las figuras que trataban de detenerlo. Las sombras intentaban cerrarse a su alrededor. La aldea rugía. El cielo estallaba en un rojo sangrante. Pero él no se detuvo. Llegó hasta la niña. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, sin entender. «Ven conmigo», dijo él. «No mires atrás. Corre». La tomó de la mano. Juntos cruzaron la niebla, el túnel, la oscuridad total, las voces gritando tras ellos, y entonces, el golpe. Luz, asfalto, ruido. Estaban afuera. Un conductor frenó bruscamente al verlos aparecer en medio de la carretera. La niña cayó de rodillas. Lloraba. Tetsuya se giró. El túnel seguía ahí, pero distinto. Más viejo, más muerto. Como si algo en su interior hubiera sido sellado. Policías llegaron poco después. Médicos. Preguntas. La niña había desaparecido 2 días antes. Nadie entendía cómo había llegado ahí, en medio del monte. Tetsuya no dijo nada. Solo sonrió. Por primera vez en mucho tiempo. Nunca volvió a hablar de lo que vio. El túnel fue clausurado oficialmente poco después, tras nuevos reportes de desapariciones. Pero por más que lo sellaron con concreto, por más que cortaron el acceso, los rumores no cesaron. Algunos dicen que aún puede encontrarse si se camina lo suficiente entre los bosques, que hay noches en las que la niebla se abre sola, revelando su boca silenciosa, y que si entras, debes tener cuidado con lo que deseas. Porque el túnel Inunaki no lleva solo a otro lugar, lleva a otra verdad, una que no todos están preparados para conocer. Y una vez que cruzas, una vez que ves lo que hay más allá, ya no puedes volver a ser el mismo.